Soy Alberto Falces, como ha dicho el compañero, soy profesor de la Escuela de Ingenieros y voy a hablar sobre algo que me ha ocupado durante los últimos 6 años, que es sobre energía y más concretamente sobre energía nuclear. ¿Qué es la energía? Bueno, pues en primer lugar habría que preguntarse qué es esto, ¿no? Bueno, pues la energía podemos decir que es la mano invisible que impulsa todos los procesos y todas las transformaciones que se dan en el universo, ¿vale? Es algo muy abstracto, pero muy cotidiano, ¿eh? De hecho, nuestra vida depende de ello, ¿no? Entonces, nuestra vida, bueno, ¿en qué sentido? Bueno, pues necesitamos la energía en primer lugar para vivir. ¿Para qué? Bueno, pues al final, ¿de dónde viene la energía que usamos para vivir? Del sol. Al final, comemos vegetales, comemos animales y todo ello funciona gracias a la energía termonuclear del sol. Al final, el sol es la fuente de energía principal. ¿Para qué más necesitamos energía para vivir? Pues necesitamos energía para mantenernos a una temperatura, debido a nuestra fragilidad, ¿no? Como cuerpo humano, ¿no? Entonces, ¿en qué la empleamos? Pues el 98% para calentar nuestras casas, gas, combustión, solar, solo un 2%, ¿vale? Entonces, ¿para qué más utilizamos la energía? Bueno, tenemos la energía, la empleamos para necesidades sociales, ¿no? Ahí entra pues, lo que nos sirve y la mayor parte que es en tonterías. Prácticamente la energía la usamos, la derrochamos, ¿no? Entonces es necesario volver la vista atrás para recordar todo aquello que impulsa el milagro de la energía, ¿no? ¿En qué la estamos aprovechando, ¿no? Entonces, ¿en qué la aprovechamos? Pues en el transporte. ¿De dónde la sacamos para el transporte? Combustión. Calefacción, combustión, electricidad, combustión también. Vivimos en la época de la combustión. Si os dais cuenta, no hemos evolucionado desde la edad de las cavernas. Seguimos quemando palitos, ¿vale? De una forma mucho más evolucionada, ¿no? Pero quemamos palitos. La energía nuclear es diferente, porque no viene de la combustión, viene de la transformación de la masa en energía. Si nosotros cogemos un gramo de cualquier cosa y la convirtiésemos en energía, obtendríamos 150.000 o 250.000 millones de kilovatios hora, con un solo gramo de madera o de lo que sea, ¿vale? ¿Este milagro cómo lo podemos desarrollar nosotros ahora? Pues a base de la fisión termonuclear. Es la forma que empleamos, que utilizamos, a base de la rotura del uranio 235. ¿En qué consiste esto? Bueno, pues nosotros lo que hacemos es romper ese uranio y conseguimos, se parte en trozos al azar, ¿vale? Un trozo grande, un trozo pequeño, ¿vale? Ese uranio está encapsulado en varillas, en estas varillas que vemos aquí, y esos trozos se quedan metidos en estas varillas. De ahí es de donde viene la temida radiactividad, esta que nos da tanto miedo, ¿no? Esos fragmentos de la fisión se quedan en esas varillas y el calor generado se produce dentro de lo que llamamos la vasija del reactor, cuando hablamos de la fusión del núcleo y esas cosas, ¿vale? Dentro de la vasija del reactor. Bueno, pues esos elementos, esos fragmentos, solo hay unos poquitos que son no radiactivos, que son naturales, son esos negros que se ven ahí, ¿vale? El resto se van descomponiendo solos, emitiendo radiaciones que son peligrosas para el ser humano y hasta convertirse en algo estable, ¿no? En esas cosas negras que son la tabla periódica tal y como la conocemos. Bien, entonces la radiación hay que darnos cuenta que es un fenómeno natural, totalmente natural. Hay radiación en las cosas más cotidianas. El tabaco, por ejemplo, contiene polonio 210, que es un elemento bastante radiactivo. Los plátanos contienen potasio 40, que es un elemento radiactivo también. El granito emite también radiación. ¿Y de dónde viene la radiación, por ejemplo, de los reactores nucleares? Pues vienen de los residuos de alta actividad, que son estos haces de tubos, que se deben guardar en piscinas, y de los residuos de baja y media actividad que proceden del lavado de guantes y material, digamos, de uso cotidiano, ¿no? Entonces, ahora hay que preguntarse, ¿son iguales todos los reactores nucleares? No. Hay reactores de agua ligera, que son los que utilizamos todo el mundo, y luego los raritos, que llamo yo, que es uno de ellos es el RMBK, que así nos sonará, pero si os hablo de Chernóbil os puede sonar. Es un reactor sumamente inestable, que se conocía que era inestable, y no tiene nada que ver con lo que hay por ahí. ¿Las centrales nucleares son seguras? Sí, sí son seguras. ¿100%? No. ¿Ha habido accidentes? ¿Cuántos accidentes? Pues graves, ha habido 3 en toda la historia. Entonces, al final tenemos Three Mile Island, Chernóbil y Fukushima.
Cosas totalmente distintas, no ha tenido nada que ver una cosa de la otra. ¿En qué situación se encuentra España? Muy delicada. Un corte del suministro de gas nos puede llevar a una situación de colapso total. Necesitamos una fuente de energía estable. Fijaros que una central nuclear como Garoña produciría unas 5 millones de toneladas de CO2 al año. Fijaros de lo que estamos hablando. Entonces, por un lado, un futuro energético sostenible requeriría tres patas, ¿no? Eficiencia energética, investigación en nuevas fuentes de energía y el abandono del modelo de combustión. Esto es vital. Hay que abandonar el modelo de combustión. Todo lo basamos en la combustión. Entonces, la energía hay que tener claro que no está en la combustión de los materiales, ¿vale? Está en el núcleo de la materia. Entonces, la obtención de energía mediante combustibles fósiles es estratégicamente desaconsejable, además de dañino para el medio ambiente. Cuando tengamos todos los coches eléctricos, necesitaremos producir energía adicional eléctrica para que funcionen. Por otro lado, fuentes de energía renovables. Fotovoltaica a día de hoy solamente tiene un rendimiento del 10%. Debemos de llegar hasta el 80% como mínimo. Proyecto ITER, el tema del proyecto más caro de la historia, la fusión termonuclear. Todavía no llega, debe llegar, hasta que no llegue, pero tenemos que aguantar con la energía nuclear hasta que llegue. Eficiencia energética, el tema de las viviendas bioclimáticas, el tema de la producción de frío, calor y electricidad dentro de cada edificio, como fuentes de energía en los propios edificios. Y la incorporación del hidrógeno como vector energético nos permitiría conseguir todo esto. En resumen, que es sumamente importante adoptar una política estratégica coherente en el tema energético, que debemos de mantener, seguir apostando por la energía nuclear. Esto suena un poco raro, pero es así. Y luego, pues que las energías de tipo renovable tenemos que conseguir que no tengan que ser subvencionadas, ¿vale? Y bueno, sin más, la pregunta no es energía nuclear sí o energía nuclear no, es ¿podemos elegir? Muchas gracias.